Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de la temporada 2. Este podcast es el número 31, dos de mis números favoritos. Y hoy te voy a hablar de un temazo, te voy a hablar de un tema que estoy viendo mucho por las redes sociales y que igual que con la van life, ¿no? Creo que es un tema en el que no se está siendo realista en todos sentidos. Y es el emprendimiento, ¿no? Te voy a hablar de, en mi experiencia, los pros y los contras que hay en emprender para que seas consciente de ambas caras, ¿no? Y, nos hace ser como demasiado idealistas y eso creo que hace un flaco favor cuando vas a emprender, porque hay muchos aprendizajes y muchas adversidades que en el emprendimiento se dan, ¿no? Si tú estás en esa posición de que quieres emprender, pues bueno, te voy a dar mi experiencia de estos últimos 3 años. Parte de ella, ya sabéis, está en este libro donde cuento todo el cambio y toda la gestión emocional que hay que hacer en un cambio de vida, y uno de los capítulos también habla un poco del emprendimiento. Encantada de escuchar tus comentarios al respecto, o incluso si queréis algún tema de los que podamos hablar en estos podcasts. Mi nombre es Cristina, mi proyecto se llama Cloniverso y hace 3 años decidí cambiar de vida para vivir permanentemente en esta autocaravana llamada Clonsivan. Me dieron la carta de despido, yo me dedicaba a ser directora de ventas y de repente pues hice un cambio radical, como se dice, desde la profundidad. En este libro, que se llama Cloniverso, el viaje interior de una mujer en autocaravana, os cuento toda la gestión emocional de por todo lo que pasé durante estos 3 años hasta llegar aquí. Si sientes que estás perdido en la vida y quieres hacer un cambio de vida desde la profundidad y con una mirada muy espiritual, te recomiendo este libro donde hablo del entorno, del desapego, de cómo decirlo a tus familiares, cómo decirlo a tus amigos que quieres cambiar de vida radical y de repente te quieres venir a vivir a una autocaravana. En este libro te hablo de toda la gestión emocional, de mi experiencia, y espero que te sirva para hacer tu propio viaje interior. Nómada la vida, un podcast de Cristina Alonso Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo. Bueno, y quiero leer un poquito de uno de los capítulos en los cuales, bueno, pues ya llevaba básicamente un año, ¿no? Yo hace 3 años que hice el cambio de vida. El primer año realmente fue pues para conocerme, ¿no? Para hacer ese viaje interior que, si estás emprendiendo, te invito a que no emprendas por dinero. Es decir, no emprendas en un negocio que sea económicamente rentable únicamente. Obviamente tiene que ser rentable económicamente, ¿no? Pero te digo que para poder sobrellevar, o en mi experiencia, todos los obstáculos que el emprendimiento lleva, ¿no? Y todo el trabajo que hay que hacer también interior, que sea algo que realmente amas y que estás apasionado. Porque bueno, pues es un camino que es como la vida, ¿no? No es fácil, sí que tiene muchísimos regalos, ¿no? Pero bueno, seguro que se te hace más fácil si es algo que amas. Entonces, en mi caso, pues hice un año de este trabajo interior en el que, bueno, hice mis másters para hacer coaching, acompañamiento, conocerme, hacer mi Ikigai, ¿no? Y eso lo que acompaño a otras personas a encontrar ese match, ¿no? A encontrar ese match para poder emprender desde la consciencia y desde el interior. Y una vez que hice esto, pues fue cuando ya, a la misma vez, como sabéis, y gracias a eso nació este podcast, empecé a vivir en esta autocaravana, la cual ya estaba conmigo hacía 6 años, pero no estaba preparada 100%. De ahí también salen los acompañamientos, ¿no? Porque lo que sufrí en esos 6 meses, todos los aprendizajes que me llevó de estar durmiendo en 14 talleres, que también tenéis otros capítulos del podcast donde cuento toda esta historia, pues fue en plan, no quiero que otra persona, o si puedo evitar un poquito de esos aprendizajes a otra persona, pues bienvenido sea. Aún así hay algunas que están en el círculo de acompañamiento en Valientes, las cuales, pues bueno, han tenido también sus aprendizajes.
han empezado a ser acompañadas más tarde de haber elegido, por ejemplo, el vehículo, ¿no? Y me parece muy clave a la hora de elegir el vehículo, pues que te asesores muy bien de alguien que conozca, de alguien que está viviendo o así pues para llevarte los fiascos menores y aún así, pues bueno, este estilo de vida, como ya hemos hablado otras veces, requiere mucho crecimiento personal y al final pues las cosas se van rompiendo y solucionando. Entonces, bueno, dicho esto, después de todos estos meses de locura, de otro capítulo que ya veréis en el libro, empiezo en el comienzo, ¿no? Este es el momento en el que ya, pues, se me había acabado el paro, obviamente, y ya tocaba, pues, ponerse a emprender en serio, ¿no? Tengo que decir también, que esto no sé si muchas personas lo dicen, ¿no? Pero en mi caso hubo un colchón bastante potente detrás de el emprendimiento. Por una parte había 2 años de paro, lo cual me dio tiempo a empezar a gestionarlo y a ver de qué manera, ¿no? Y luego ha habido una gran inversión que he hecho de parte de mis ahorros. Entonces, que había ganado trabajando de directora comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, deciros que sí que hay muchos mensajes en las redes sociales de hoy ahora es muy fácil invertir con nada, con las redes sociales, tal. Bueno, sí, pero vas a invertir tiempo a saco, al principio sobre todo, o sea, y luego también vas a invertir, bueno, pues en formarte, en aplicaciones, en un montón de historias, ¿no? Que también llevan un precio. Es verdad que en mi caso, bueno, sí, en mi caso yo tuve que invertir en arreglar la Clonsivan, que al final es como si tuvieras un local, ¿no? Pero bueno, si no tienes esto, vas a tener que seguir pagando el alquiler de tu casa o donde vivas, ¿no? Si tienes la suerte de que no tienes que pagar casa, no tienes casi ningún gasto, pues bueno, te va a dar muchísima más tranquilidad y igual no vas a necesitar tantos ahorros. Pero en mi caso, pues bueno, gracias a todo el trabajo anterior, me permitieron, bueno, pues tirar de esos ahorros durante un tiempo, ¿no? Incluso ahora, pues para muchas inversiones que estoy haciendo en el proyecto, la página web o cosas así, también las estoy haciendo con esos ahorros. ¿Por qué? Pues porque los tengo, ¿no? Obviamente conozco a personas que no los tienen y se han tenido que meter la currada de hacerlo antes, pero también os lo digo, todo eso es tiempo y eso es tiempo en los que tú vas a tener que seguir pagando tus gastos. Entonces tienes que hacer como si te compensa o no, ¿no? Entonces, en mi experiencia, pues invertir a las bravas sin tener absolutamente un colchón o una tranquilidad económica en el sentido de que igual no tienes que pagar casa o igual no tienes que pagar muchos gastos, etcétera, puede que haga que le metas demasiada prisa al emprendimiento, a no ser de que sea algo que ya, bueno, pues esté funcionando, ¿no? O que ya te lo esté pidiendo la gente o que ya tengas tus clientes habituales y puedas hacerlo, pues bueno, tranquilamente, ¿no? En mi caso, pues bueno, soy autónoma, que muchas veces me habéis preguntado, ¿no? Esto también sé que hay otras personas pues que no lo hacen así, pero en mi caso, pues bueno, de momento prefiero ser autónoma porque obviamente también hay muchos gastos que al venir las personas en mi autocaravana pues me puedo desgravar y al final pues creo que y también pues para muchas cosas, aunque para otras ya sabemos que si va a haber jubilación o no, pero bueno, ya veremos. Os voy a leer este momento en el que, bueno, decido echar para adelante en el proyecto porque había estado, bueno, os voy a leer el capítulo. Comienzo, se llama. Volví a Zaragoza con una renovada perspectiva llena de planes de viajes y proyectos que incluían reuniones con amigos y grabaciones para el canal de YouTube. Una voz interior me instaba a tomar las riendas del proyecto y a manifestar mi espíritu empresarial de manera más determinante. Por fin me atreví a invertir en el proyecto para elevar su frecuencia energética de diferentes maneras. Durante un tiempo había estado jugando con la idea de ser emprendedora y ya sentía que había llegado la hora de transformarme a una verdadera empresaria.
una transición que había admirado en otros compañeros, aunque había experimentado cierto rechazo y frenos debido a mi historial trabajando por cuenta ajena. Era hora de abordar esos sentimientos de escasez y miedo que había acumulado, muchos aprendidos en el clan. Me encontraba en una encrucijada donde debía reconciliar mi relación con el dinero y atreverme a expresar todo mi potencial. Comprendí que había múltiples maneras de ser empresaria y ahora era el momento de definir lo que estaba alineado con mi ser. Observé detenidamente qué empresas y proyectos resonaban conmigo, cómo quería abordar el trabajo y qué estilo de vida quería adoptar. Nada sucede por casualidad y la magia comenzó a manifestarse a medida que personas idóneas se cruzaron en el camino, guiándome para explorar más profundamente y liberar mis resistencias. Y ahí lo dejamos. Si no vamos a tocar demasiados melones. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? En el momento en el que, bueno, decidí ya cambiar mi frecuencia, ¿no? Y ponerme como empresaria, porque es verdad que al principio, mientras yo estaba en el paro y así, pues bueno, estaba haciendo lo que más me apetecía. O sea, estaba haciendo la parte bonita de lo que es ser emprendedor. Pero hay otras partes que igual no te gustan tanto, que obviamente cuando tu empresa va creciendo, puedes delegar, ¿no? Pero toca hacerlas. En mi caso, por ejemplo, al principio delegué la edición de vídeos porque me salió así, pero luego aprendí y ahora los edito yo. Claro, había una parte de la exigencia que decía que me exigía hacerlos como un editor profesional, ¿no? Que fue Carlos el primero y luego Gigi también. Y había una exigencia ahí, ¿no? Entonces también deciros que cuando emprendas, al principio en el momento, pues que simplemente te des el permiso de equivocarte, de hacerlo, de jugar, ¿no? De jugar. Porque queremos hacerlo, o esta fue mi experiencia, ¿no? Ha sido mi experiencia, que quería hacerlo tan bien que te comparas con personas que llevan emprendiendo 10 años y dices, hostia, no lo estoy haciendo así. Y entonces te bloqueas. Te dices, bueno, pues como no lo puedo hacer así de bien, no lo hago, ¿no? Hay muchos momentos así. Entonces, bueno, en mi caso, ya sabéis que a mí, pues los miedos, me gusta enfrentarlos desmontándolos y haciendo aquello que me da miedo. Entonces, en ese momento a mí me daba miedo, pues, derivar, por ejemplo, la página web, ¿no? Quería cambiarla, porque había hecho una página web muy al principio, pero claro, no sabía exactamente lo que iba a hacer. Entonces, bueno, sentía que mi página web quería que fuera, pues bueno, estuviera más clara y esto también me ayudara a mí a poner claridad, porque también os lo digo, en mi caso yo quería emprender, y esta es otra de las preguntas que cuando he hecho las charlas, ¿no? De los libros, cuando me habéis preguntado, es como tenías claro lo que ibas a hacer. Y si habéis visto las entrevistas del canal, de la entrevista de la Casa de los Sueños, hay un hilo en común en la gente que se lanza a la piscina y es que no sabe qué va a hacer. Deja que la vida te vaya guiando, ¿no? Y yo os invito a eso, a que primero hagáis un viaje interior a qué es lo que os gusta, qué es lo que amáis, qué creéis que podéis aportar al mundo, ¿no? De valor. ¿Cuáles son vuestros dones? Que para eso pues hacemos también el Ikigai o hacemos las asesorías de cambios de vida, que si queréis podéis escribir aquí cambio en este vídeo o mandarme un mensaje por la web y os doy información. Bueno, primero haría estas preguntas, ¿no? Y también observaría qué es lo que la vida me está pidiendo, qué es lo que me piden otras personas, ¿no? Y ahí iría encajando todas las piezas del puzzle, porque así fue como un poco salió el Ikigai de los Exploring in the Sky, ¿no? Era lo que se me daba bien, hacía ya de manera natural, compartía con amigos, tenía esa capacidad de ese don de encontrar sitios súper chulos. Por cierto, ahora mismo estoy en uno y ahora os contaré por qué, también relacionado con este tema. Estoy en un sitio donde solo hay silencio, naturaleza y causalmente, bueno, pues sincronicidades de la vida, pues es un sitio donde hay una cueva y se venían a meditar hace muchísimos años las personas y bueno, es un sitio muy mágico que la intuición ha querido que también esté aquí sin saberlo, que era esto y
Y bueno. Entonces, primero me haría estas preguntas, ¿no? Y luego empezaría a ir dándole forma. Al final, también otro de los errores, y esto os lo digo porque también cuando estudié un máster de emprendimiento, porque pues al principio me fui formando, ¿no? Os invito a que vayáis formándoos en aquello que necesitéis. Para emprender, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería saber cómo funcionaba una empresa. Yo sabía que siempre había tenido esa espinita de crear cosas, de emprender, siempre he sido muy emprendedora. Lo que pasa que ahí está esas creencias limitantes que tenemos del clan adquiridos, y ahí hay otro temazo, que en estos momentos cuando tú te pones a emprender son cuando te van a salir y cuando vas a poder trabajarlos, así que también es otra de las partes positivas, ¿no? Entonces, una de las cosas, de los mayores errores es que para emprender es que siempre necesitamos tenerlo todo claro para lanzarnos, ¿no? Y yo os invito a que no, a que empecéis a crear, a accionar y vayáis viendo por dónde os va diciendo la energía, porque al final igual te pegas, y esto ha pasado en muchas empresas, desarrollando un producto muchísimo tiempo y resulta que no hay personas interesadas. Entonces se dice minimum product value, o sea, es como invierte lo mínimo y sácalo al mercado. En mi caso, que hice al principio, una encuesta para los Exploring, ¿no? Una encuesta donde la lancé, pues no me acuerdo, a 300, 400 personas en ese momento, que eran bastantes, ¿no? Porque yo no tenía redes, o sea, no tenía Instagram. O sea, no usaba Instagram casi nada. Yo creo que cuando empecé tenía así 500 seguidores o algo así. Total, que yo hice esta encuesta y me di cuenta de que aquello que estaba haciendo, que había interés, ¿vale? Entonces, os invito a que si tenéis una intención de emprender, pues que hagáis una encuesta también para preguntar, para ver si hay interés en cuánto pagarían también, otro temazo, ponerse precio, ¿vale? Y luego, pues iría rodando, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú ya te lanzas al ruedo, ¿no? Y aquí también os cuento pues parte, ¿no? Parte de mi historia. Cuando yo ya me lanzo al ruedo, pues claro, la vida luego funciona a su manera, ¿no? Entonces, te van surgiendo pues adversidades de cositas a gestionar. Y es ahí cuando tienes que sacar muchas veces ese amor, esa pasión por aquello que estás haciendo, esa confianza en la vida, porque obviamente pues va a haber muchos momentos en los que, bueno, pues tú vas a lanzar cosas, te van a decir que no al precio, ¿no? Me acuerdo que yo al principio los precios pues me costaba mucho ponerlos y sobre todo pues valorar el trabajo, ¿no? También os digo que cuando pongas un precio tienes que valorar tu energía, el trabajo, la experiencia, todos los años que te has invertido tú para llegar a donde estás, ¿no? En mi caso, pues 8 años de experiencia con la autocaravana, 20 meditando, trabajando la energía, ¿no? Todas las adversidades de la vida, pues todo eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y al final, el que quiera o la resonancia de la persona que quiera vendrá, ¿no? Pero sí que también os digo que eso para mí ha sido un gran temazo. El poner precio, ¿no? El poner precio trasladado a energía. Y bueno, y tenemos que estar preparados también para que nos digan que no. ¿Qué me pasó a mí, no? Y es algo que me di cuenta recientemente en un evento de mujeres emprendedoras. Es que había veces algún hilo que cuando las personas me decían que no estaban interesadas o lo que sea, pues claro, al ser un proyecto de marca personal, al ser un proyecto tuyo propio, hay un hilo muy fino en el que tu mente cree que te están diciendo que no a ti como persona, ¿no? Y te invalidas porque, ostras, no valgo, esto que hago no valgo, ¿no? Y te llegan estos mensajes. Entonces está muy bien separarlo de ti como persona, es decir, bueno, esta persona ha dicho que no, ya está, ¿sabes? Y esto os lo digo que como comercial durante los 7 años yo lo llevaba muy bien cuando era un producto, ¿no? Porque ahí no te identificas tanto con ello, ¿no? Y yo digo, bueno, pues dicen que no al exprimidor, ¿no? O a este producto o a esta oferta.
Yo de todas maneras en ese caso era también bastante insistente, ¿no? Y es una de las cosas que creo que también me está ayudando a no tirar la toalla, aunque el proyecto pues vaya lento, ¿no? Más lento que lo que mi mente esperaría, ¿no? Y eso también os lo digo, que cuantas más expectativas tengáis, pues más estamos bloqueando la energía que fluya, y eso es algo que también me he dado cuenta que a mí me ha pasado, ¿no? Cuanto menos he esperado del proyecto, más magia ha funcionado y más magia ha salido y más cosas han pasado, ¿no? Entonces es un trabajo en el que suelo profundizar normalmente. Entonces, os decía eso, ¿no? Hay un trabajo interior muy potente cuando emprendes para primero desidentificarte del proyecto y atreverte a lanzar, ¿no? Atreverte a estar, como decía Sara Pellicer, que hace poco nos conocimos, tienes que estar hasta en la sopa, Cris. Y es que muchas veces sentimos que somos muy reiterativos, ¿no? Que decimos las cosas muchas veces en redes sociales y tal, pero no sabemos qué persona la ha escuchado o qué persona no la ha escuchado, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar un mensaje claro, y esto es algo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Que yo sé que pues como que he hecho también muchas cosas y me está costando mucho pues definirlo, ¿no? Ahora es como que tengo más claro hacia dónde y más claro pues esa parte, ¿no? De los exploring, del círculo de acompañamiento, etcétera, y las charlas, ¿no? Y al final es en lo que mi corazón se expande, que es también pues hablar con la gente, ¿no? El libro pues también me ha encantado. Y al final pues es acompañar de diferentes maneras, ¿no? Es como lo siento yo. Entonces, deciros que en mi caso se han abierto muchas heridas y muchos patrones y he trabajado esto en constelaciones de diferentes maneras, porque he visto que había como una creencia al no merecimiento, una creencia al no puedo merecerme la abundancia o merecer el éxito si emprendo. Y esto estaba en mi familia, mis abuelos fueron muy emprendedores, abrieron muchísimas tiendas de muchas cosas, ¿no? Pero como al final nada se mantuvo, esta creencia se quedó, ¿no? Como se creó porque, bueno, pues ningún negocio se mantuvo, pero bueno, es que al final tampoco nos vamos a quedar con el resultado, porque la vida es cambio, ¿no? Y también yo creo que valoro mucho en ellos, ¿no? El hecho de, bueno, pues saber cerrar y abrir otras cosas nuevas, y también, bueno, pues crearon su patrimonio de tener sus casas y de cosas, ¿no? Que a ellos les interesaban. Entonces, también os digo que trabajar estas creencias es interesante para que no nos impidan. Yo veía que había en mí un freno muy potente, ¿no? Era en plan, ostras, yo quiero emprender y tal, pero ¿por qué me da tanto miedo, no? Entonces me di cuenta de esta creencia, ¿no? Que había un no merecimiento a la abundancia, un no merecimiento a que pudiera tener éxito, o sea, pudiera vivir de esta manera con este proyecto. Y todas estas creencias inconscientes que están en nuestra mente son las que nos van a poner también trabas. Entonces, deciros que yo os invito a que si estáis emprendiendo, a la misma vez sigáis haciendo ese trabajo interior y aprovechéis que se van a abrir muchos melonacos de cosas, ¿no? Y en mi propio trabajo, pues bueno, he sido consciente de que está muy relacionado también con la relación con los padres, ¿no? La parte de la abundancia y la parte del merecimiento. Y causalmente, que yo siempre lo digo así, ¿no? Pues cuando estaba como todo frenado, que no sabía, yo sacaba Exploring, no se apuntaba a nadie, sabía que era el camino porque hay una certeza en mí de que es el camino, pero bueno, al final igual no lo estás comunicando de la mejor manera, igual pues todavía no ha llegado a la gente, tienes que darte a conocer más, etcétera. 1000 historias que al final os digo que vayáis probando, ¿no? Y accionando. Y en todo esto pues sigáis con la pasión a tope, porque va a haber muchos momentos en los que vais a querer tirar la toalla. A mí me ha pasado millones de veces, tanto con la autocaravana como con el emprendimiento, ¿no?
Y deciros que la magia siempre funciona, y es que, bueno, pues gracias a que en junio paré y pude escribir este libro, como ya sabéis, bueno, pues por la enfermedad de mi madre, ¿no? Con la sanación que llamo yo, cuando le detectaron el cáncer, pues bueno, todo se volvió, todo se cambió, ¿no? En plan, bueno, ¿y ahora qué hago? Etcétera. Entonces, hubo un momento en el que quise tirar la toalla, ¿no? Hubo un momento en el que dije, pues igual tengo que volver a una vida normal o a un trabajo normal de manera transitoria, ¿no? Porque claro, ahora no voy a poder hacer los exploring, pues grabar los podcasts tampoco me voy a estar tanto en movimiento y tal. Y deciros que yo hice como un llamamiento, ¿no? Al universo, le dije, oye, muéstrame si es el camino o no, y tal, porque estoy así, ¿no? Porque no sé qué hacer. Y en ese momento, pues justo se empezaron a alinear todos los astros y fue cuando pasó lo de la vanguardia, la charla del caravaning, la charla de la carrera de la mujer, bueno, salió este libro y surgió lo del exploring de Marruecos, empezó a pasar gente por Zaragoza y hacía entrevistas ahí. Entonces fue mágico y fue maravilloso y fue una señal, una fuerza, ¿no? Y también os invito a que si estáis en ese momento, bueno, pues tengáis esa profundidad de hablar con la vida, ¿no? Y decirle, mándame una señal para indicarme que este es el camino, porque muchas veces lo que nos falta es esa fe. Y yo os digo que para emprender es necesario que haya una fe y una confianza, porque va a haber un camino a transitar, que lo fácil sería trabajar para otros, ¿no? Trabajar en otras cosas. Y yo sí que tenía claro, sí que tengo claro, por el momento, que el otro día también me preguntaban en la presentación si volvería a estar trabajando en una oficina 8 o 10 horas, ¿no? Porque yo salía de casa a las 8 de la mañana y volvía a las 8 y pico. Si volvería a trabajar de esta manera y, vamos, casi seguro, o sea, no te puedes decir nunca digas nunca, pero no. Antes trabajaría en una panadería, por ejemplo, ¿no? Si me requiere que estar físicamente, pues estaría en algún sitio que, por lo menos, aunque fuera transitorio, y nunca he dicho que no, ¿no? Pues por lo menos estuviera en contacto con la gente y así, pero 8 horas sentada en un ordenador, pues ya lo hago aquí, y de eso también os quería hablar hoy, ¿no? Porque claro, en todo este proceso llega la magia, ¿vale? Pero han sido como unos meses de mucho estrés, mucho trabajo en todos los sentidos, muchas horas compartidas y mucha energía al final, que muchas veces es fuga de energética, ¿no? Porque al final quería estar acompañando a mi madre, estar en Zaragoza, pues a mí me conlleva también pues estar más con mi familia, estar pues con el libro, a la vez que con el proyecto. Entonces, bueno, físicamente desde octubre pasaron muchas cosas. Mi madre estuvo unos meses en los cuales no podía moverse, entonces, bueno, pues también requería más tiempo de mí y de mi hermana, y entonces energéticamente estaba como en un burnout de estos que se llaman, ¿no? O sea, yo me fui a Marruecos, hice ese exploring, en el último día estaba con fiebre, justo antes de octubre me puse mala. Yo normalmente cuido mucho mi alimentación, mi energía y no me suelo poner mala, entonces ya para mí eso era una señal de, ostras, Cris, hay algo que no estamos aquí dándonos cuenta, ¿no? Y bueno, ha sido como arrastrando todos los meses, luego otra cosa, luego, bueno, en enero, navidades, no sé qué. Febrero ahora estaba con otro lanzamiento y del libro, ¿no? De las charlas, y bueno, y ahora mismo pues estoy aquí porque acabé las charlas, me voy a Gredos la semana que viene, y sentía que necesitaba un descanso de estar con gente, necesitaba un descanso en mi naturaleza, porque la ciudad a mí noto que energéticamente me drena un montón. Entonces, bueno, ahora que está mi madre mejor, pues voy a darle una vuelta a todo, ¿no? También, pues bueno, como sabéis, estoy ahora con una pareja en Zaragoza, ¿no? Que también pues me tira más allí, pero bueno, al final ese equilibrio, en el equilibrio está la clave de todo, ¿no? Y para mí es fundamental darme estos espacios y sobre todo deciros también que cuando eres emprendedor es muy difícil apagar el chip
de no pensar en crear. O sea, al final es como el emprendimiento es una parte de ti. Y eso es otra de las cosas que no estoy llevando tan bien, ¿no? El hecho de... Porque la idea era venirme aquí en silencio y no hacer nada. Y la verdad que, mira, estoy grabando. Y he hecho algunas cosas, pero bueno, me he dado más espacios de lectura, sobre todo de trabajo de cuerpo, me he ido con la bici. Y es que para mí la idea de invertir, ¿no? Y esto también os lo digo para que tú te hagas tus propias preguntas y encuentres la manera en la que a ti te funciona emprender, ¿no? Fui hace poco también para trabajar esos miedos a un evento de jóvenes empresarios y claro, imaginaros, yo estaba ahí, bueno, vas a reconciliarte con tu parte empresaria, ¿no? Es verdad que había muchas cosas que no resonaban conmigo o que yo ya no estaba viéndolas desde ese lugar, ¿no? Desde esa manera, entonces, bueno, me di cuenta de muchas cosas también y también dije, bueno, puedes ser empresaria, pero puedes ser empresaria a tu manera, ¿no? Y yo sí que, claro, obviamente quiero que este proyecto sea rentable, ¿no? O sea, que sea rentable, que crezca, pero a la misma vez quiero vivir. Para mí lo importante realmente es vivir. Es que esa es otra de las cosas muy buenas que tiene emprender y es que puedes elegir qué hacer cada día, ¿no? Es decir, organizarte tu tiempo y decir, vale, pues de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora pues me hago mi sesión de yoga, de tal hora a tal hora lo que sea, ¿no? O edito. Entonces, deciros también que esto está siendo un trabajazo y es una de las cosas también positivas que he visto para mí, el orden, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho el organizarme y tener orden y sé que igual que vivir en la autocaravana me ha ayudado a ser más organizada, a ir manteniendo el orden todos los días, ¿no? Y limpiar, pues el emprendimiento me está ayudando a crear unas rutinas, que ya os digo que no es fácil porque encima ir cambiando y tal, pero también es un trabajo interior propio y una fuerza interior, ¿no? Porque, bueno, pues estoy creando como un horario, gracias también a Katri, que me ha ayudado, ¿no? Que es con un Excel donde apunto cada media hora lo que hago, ¿no? Para ser consciente, al igual que con tus finanzas, ¿no? Y con las finanzas de la empresa, que ahí también está ayudándome Diana, una coach de mujeres, ¿no? Donde, pues bueno, me está enseñando también a hacer esos cálculos, ¿no? Y a hacer toda la declaración y a tener en cuenta el IVA, el no el IVA, ¿no? Qué es lo que declaras, qué es lo que no, ¿sabes? Y planificar un poco también a largo plazo, que eso ya os digo que me cuesta más. Pero bueno, la historia es que estoy apuntando cada media hora lo que hago para darme una conciencia, ¿no? De dónde estoy invirtiendo mi tiempo, de si la energía, si está de acuerdo, o sea, si la energía que estoy invirtiendo en cada momento la estoy decidiendo yo, porque igual te das cuenta de que inviertes mucho tiempo en sociabilizar, ¿no? Y ese tiempo podrías invertirlo en el proyecto. En mi caso, ya no es tanto sociabilizar, antes sí que lo era, ¿no? Pero bueno, igual ha sido en este momento pues con mi familia y mi pareja y tal. Entonces, bueno, pues estoy encontrando ese equilibrio para volver a mi ser, para volver a mi centro y poder desde ahí emprender y darme esos espacios tan necesarios, ¿no? Porque al final tampoco hemos salido de trabajar 12 horas para estar otras 24.000 horas trabajando, que al final, bueno, pues estos años sobre todo es cuando más lo he hecho y entiendo que conforme vaya aprendiendo a emprender más, pues bueno, podré delegar más cosas o habrá más libritos, que si me compráis el librito pues también estáis apoyando y la verdad que contenta porque le está teniendo muy buena acogida este librito. Y la verdad que yo os agradezco que leáis el libro, que vengáis a las presentaciones, que si os animáis os vengáis a un exploring. Bueno, tengo un montón de descuentos, cualquier cosa pues ayuda a todos estos proyectos, sobre todo independientes. Y también deciros, bueno, que el canal de YouTube y el podcast están patrocinados por Cloniverso, por mí misma. Entonces, pues bueno, sí que
os digo también el proyecto para que podáis apoyarlo. Y nada, deciros eso, que no es tan bonito como las redes sociales pintan, ¿no? Y ahora veo muchos anuncios de emprende, factura no sé cuánto. Yo cuando ya hablamos de factura, no sé qué tal, bueno, ahí está el ego metido siempre en el sentido de ¿para qué, no? ¿Para qué quieres facturar tanto? Ponte un objetivo, el decir, bueno, para esto en concreto, ¿no? Porque el universo siempre nos da lo que necesitamos. Y si yo lo estoy haciendo desde una abundancia para generar ingresos, para enriquecerme y no para aportar un bien mayor, ¿no? al servicio, pues ya os digo que probablemente pues no se os dé. En mi caso es curioso porque, bueno, pues cuando trabajaba de comercial, ¿no? Pues mi salario yo estaba muy contenta, vendía mucho y agradezco a todo eso porque gracias a eso pues he podido crear este proyecto, pero al final es curioso como, bueno, como en la vida a todos, a cada uno nos pone en un papel diferente, ¿no? Porque hay muchas personas que al revés, ¿no? Que cuando trabajaban por cuenta ajena ganaban menos que en su emprendimiento. Yo ojalá y confío en que así será en un futuro, ¿no? Pero bueno, ahora mismo realmente, pues no. Y eso también es algo de lo que muchas veces me hace dudar, ¿no? De decir, ostras, tal. Pero luego digo, hostia, es que el dinero no lo es todo. El dinero, claro que nos ayuda, ¿no? Pero al final, pues bueno, lo bien que me siento trabajando de esto, el poderme venir aquí unos días aquí en la naturaleza, a descansar, a conectar, a crear desde otro sitio. Y también os digo que bueno, que os puede ayudar el empezar a desapegaros de cosas, que eso es otro capítulo que ya hablaremos en otro podcast, ¿no? En el sentido de que a mí me ayudó mucho vender muchas cosas y sobre todo necesitar menos. Y ojo, que no os lo he dicho, pero que he hecho el cálculo del año pasado, la Clonsy, cuánto me costó al mes, que como yo lo apunto todo en un Excel. El anterior salieron 500-600 euros, ¿os acordáis, no? Pues este han salido solo 270, hemos bajado a la mitad, que sería como como el alquiler que le pagaba yo antes cuando compartía, ¿no? En la casa, así que vamos muchísimo mejor. Ojalá que al año que viene, y eso que a eso, en este año ha estado la transmisión, la caja de cambios y otras cositas más. Tampoco muchas más, así que esperemos que este año, ojalá, que tampoco nos hemos movido tanto, ahora le hemos hecho el cambio de aceite y nos tocará la distribución, pero ojalá que no lleve tantas cosas. Y también deciros a las personas que estáis comprando autocaravanas, ¿no? Pues bueno, me acompaño a personas, ¿no? Que tienen viejecitas y es verdad que están en la misma situación que yo hace un año o dos, ¿no? Teniendo que invertir. Y es que al final la inversión va a ser parecida. O sea, la putada, entre comillas, sería que te invirtieras una más moderna, 30.000, 40.000 euros, y tuvieras que hacer esa inversión de otros 5.000, 6.000 para dejarla a punto y que se te rompan, ¿no? En caso de hacer una inversión de 10.000, 12.000 en una viejecita así, pues bueno, también os digo que tengáis en cuenta esos 5 más, o sea, en plan, unos 20 en concreto, 20.000, si quieres prepararla bien para trabajar online, para tener tus comodidades dentro de lo que cabe, yo creo que no os lo quita nadie, o sea, que tenerlo en cuenta. Y si necesitáis una asesoría pues más personalizada, me escribís y aquí estoy para contaros todo lo que he aprendido durante estos años. Y bueno, que si queréis poner en comentarios temas de los que queráis que hablemos, bienvenidos sean. Y nada, hoy por hoy, espero que os haya gustado este podcast y sobre todo que, bueno, yo no quiero que quede pesimista. Claro que estoy feliz de emprender, pero saber que el camino no es de rosas y que hay que estar preparado y de hacer un trabajo interno y trabajar mucho la confianza en uno mismo, mucho la pasión para no tirar la toalla ¿cómo se dice? A la primera de cambio, ¿no? Que va a haber muchos momentos en los que va a haber que hacer ese momento de confianza y
y de vamos para adelante. Y también pues os invito a que aprovechéis eso para trabajaros internamente esas creencias que os limitan, que nos limitan a todos, ¿no? Y si puedes hacer constelaciones y ver también la relación que tienes con tus padres, ¿no? Deciros que también en mi caso, pues gracias a este libro, a toda esta situación y a todo lo que se ha movido, el otro día, bueno, pues como ya os dije en otro vídeo que habéis visto la presentación, pues tuve el honor de que mis dos padres estuvieran en la presentación juntos después de 15 años, así que si estáis viendo esto, gracias por el amor que sentí de vosotros hacia mí y que sé que aunque al principio no hubiera pensado, o sea, aunque cuando hice este cambio sentí que no me estabais apoyando, sé que era porque no entendíais, ¿no? Y que en el fondo pues sé que me amáis y que lo siento así, que muchas gracias. Y sobre todo es interesante que sanemos las relaciones con nuestros padres, con nuestros ancestros, para no repetir la misma historia, ¿no? Y para borrar aquellas creencias que hay adquiridas y poder vivir nuestra propia vida. Así que nada, un besazo y que la magia nos acompañe. El link lo tenéis en Amazon del libro, ahí lo podéis conseguir. Chaito.